David. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. El Salmo 23 va a ser nuestro punto de partida. Salmo capítulo 23. Aleluya. Amén. Hermana Edith, estoy mandando buscar a la hermanita que entre para que entre. Es muy importante que todos permanezcan en su lugar porque este día es un día de buenas noticias por medio de la palabra. Amén. Salmo 23 dice, Jehová o el Señor es mi pastor, nada me faltará o no tendré falta de nada. En campos de verdes pastos me hace descansar. Noten la interacción o el pastoreo o el pastorado tan explícito que la oveja disfruta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Noten que uno va a las aguas. Bajo el señorío del Cristo, uno va a las aguas, todas para nosotros. Me infunde nuevas fuerzas o nuevo aliento y me guía por el camino correcto. Miren cómo no solo es ver corrientes de aguas, sino la tierra firme es un camino correcto. Para hacer honor a su nombre o por amor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, noten que el sentido es voy de paso, no es para quedarme allí, sino que voy de paso. No temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios o enemigos o acusadores. Ahora, la siguiente línea es el mensaje y a partir de allí vamos a desarrollar la palabra. Derramas perfume u óleo o aceite, y aquí presento objetivamente una botella verde que todos conocemos que es aceite de olivo. Unges mi cabeza con aceite. Unges mi cabeza con aceite. Y me colmas de bendiciones. Mas hay otra versión que dice, mi copa está rebosando. Ahora vamos a detenernos allí en mi cabeza. Aquí el Señor nos enfoca a esa parte nuestra que es la cabeza. Ahora sí, voy a llamar a Isaac y a Saulito que se pongan aquí, cada uno con una silla y se sienten, uno a mi lado izquierdo y otro a mi lado derecho. Y aquí hay una unción muy específica, por eso reciban, solamente les pido que reciban porque se trata de estar llenos. Aquí hay una unción muy específica y el Señor a base de imágenes, recuerde que esto es poesía y también sobre la base del el idioma original, el hebreo. Miren, Saulito tiene la botellita de aceite. Yo voy a tomar con mi dedo a manera objetiva y lo voy a ungir. Pongo mi mano sobre él como
pastor que trata la cabeza de la oveja y lo unjo. A mi lado derecho está otra persona, es alguien. Simplemente lo veo, pero no hago lo mismo que hice con Saulito. Y lo que el salmista está presentando es: asegúrense de que su cabeza está ungida. Vean. Asegúrense de que su cabeza está ungida, porque no toda cabeza es una cabeza ungida. Y hoy el Señor nos va a presentar la diferencia que hay en una cabeza ungida y en una cabeza no ungida. Esto es tremendo, esto es explosivo. ¿Saben que la unción va a hacer la diferencia en sus vidas? Esa unción que dice el Salmo 23. ¿Y saben cuál es la palabra que primero deseo soltar? Y bajo esta unción, negocios. El Señor nos está diciendo en este punto de partida, la cabeza ungida es muy valiosa para los negocios. La cabeza no ungida tiene bastantes desventajas. Es muy importante esto. Y el Señor durante la semana me puso a reflexionar y a meditar profundamente. Y me llevaba una y otra vez recurrentemente al Salmo 23. Y el Señor insistentemente me decía: quiero que te fijes, te voy a mostrar qué es lo que pasa. En muchos casos en mi pueblo ve el aceite, pero no ve la unción. Mi pueblo ve el salmo, pero no ve la unción. El Salmo 23, pero no ve la unción. Y cuando mi pueblo hace negocios, mi pueblo no tiene la conciencia de que hay una unción para la cabeza. Y es la cabeza la que nos hace partícipes de todo. Con la cabeza, ahí está la boca, la vista, el oído, la nariz, el olfato, etcétera. Ahí está el centro de operaciones, el cerebro, etcétera. Y de pronto comenzamos a ver que hay quienes no les salen bien las cosas y creemos que es falta de carácter, creemos que es porque son irritables, etcétera. Pero el Señor me llevó al Salmo 23 para decirme: ¿qué hace en un campo de los negocios alguien que tiene la unción sobre su cabeza? ¿Cómo es eso? ¿Qué hace una persona en el campo laboral, financiero, académico, profesional, si éste tiene la cabeza ungida? Aún en el ministerio, los ministros. Y aquí el Señor cubre tanto al sexo masculino como femenino. Es el género humano. Entonces, comencé a declarar la palabra: mi cabeza está ungida. Yo mismo tomé aceite y me ungía, y me ungí mi cabeza. Y es impresionante cómo hay una llenura experimentada en el interior. Así como esta botella, este plástico, este recipiente está lleno de aceite, así mi cabeza está ungida. Entonces, dice el texto que la copa está rebosando, y ese rebosar es cuando hay un desborde y del interior comienza uno a desbordar por la superficie, por las orillas, hacia afuera. Una cabeza ungida, hermanos, atesórenla. La unción es lo que hará la diferencia. La cabeza no puede crecer, el cráneo o el diámetro, pero sí puede crecer la unción. Ustedes tienen la unción. Dice el texto que el pastor es lo primero que hace. Él, el pastor, derrama aceite sobre la cabeza. Lo que el Señor nos pide es: usen la cabeza para los negocios, para sus relaciones personales, interpersonales. Y el Señor nos lleva
a otras escrituras para ver el uso de la unción sobre una cabeza, es decir, el uso de la cabeza ungida. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Recuerda, tú has estado en momentos difíciles cuando una persona mayor de edad, o tu padre, tu madre, o alguien, o tu patrón te dice, pues, ¿qué le pasa? ¿Y sabes qué quieren decirte con eso? ¿Qué le pasa en la cabeza a este tipo? Pues claro, ¿qué le pasa en la cabeza? Todo el mundo quiere saber qué tenemos en la cabeza por nuestro comportamiento. Y hoy el Señor nos va a corregir y nos va a decir, yo unjo la cabeza, ahora tú úsala. Tienes que estar atento a esa unción y para decirte qué reposa sobre ti, qué hay sobre ti. Miren cómo el Señor habló sobre esta unción. En Lucas capítulo 4, dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Ven lo que hace una cabeza ungida? Ahora piense y aplique esta unción sobre usted. A esta edad, ¿qué haría usted con su cabeza ungida? ¿Cuál sería su enfoque? ¿Cuál sería su aspiración, su inspiración? Miren la inspiración y la aspiración del Señor con su cabeza ungida. Una cabeza ungida no ve lo mismo, ni ve del mismo modo como lo ve una cabeza no ungida. Una cabeza no ungida ve detalles, ve incongruencias, ve esto, aquello, críticas, es negativa, pero una cabeza ungida, ¿qué ve? Ve la buena voluntad aplicada y participa de esa gracia como lo hizo el Señor Jesús. Por ello, lo que estamos entendiendo en la persona del Señor es, me voy a meter en la economía de la gente, me voy a meter en las casas de las personas, me voy a meter en los lugares de reunión, ¿ven? Y voy a traer la salvación del Señor. Me voy a meter donde hay ciegos, me voy a meter donde hay pobres, me voy a meter donde hay oprimidos, me voy a meter donde hay gente que ha sido desestimada por otras personas. ¿Por qué? Porque allí vemos cómo piensa una cabeza ungida. Y ese es el punto que hace el Señor desde el Salmo 23. El Señor dice, yo unjo tu cabeza, ahora úsala bien. Tienes que estar fluyendo con esa unción. Miren cómo fluyó el Señor con esa cabeza ungida. Vamos a Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 38. ¿Saben? Cualquier cabeza, y me refiero a persona alguna, o alguien, pues, usarán su cabeza para pedir trabajo, usarán su cabeza para pedir empleo. Pero una cabeza ungida, ¿cuál factor diferenciador va a poseer de manera natural por esa unción? ¿Cómo va a hablar esa cabeza ungida? Es el instrumento de quién esa unción. Y al hacer contacto con la cabeza, recuerda que la unción siempre fluye de arriba hacia abajo, de lo superior en orden descendente, en sentido descendente, de la cabeza hasta el borde de las vestiduras de ese cuerpo. Entonces,
Hechos 10:38 dice, este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Noten que la unción es por la persona del Espíritu Santo y eso tiene connotación de poder presencial. Diga conmigo, poder presencial. Hay poder en su cabeza, ¿sabía usted? Hay poder que lo reviste a usted. Y dice, y con poder, es precisamente lo objetivo, y que Él anduvo haciendo el bien. Eso es lo que hace una cabeza ungida. Y esto es del orden público. Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Vean que el diablo es un opositor a esa unción. Noten eso, noten eso. El diablo es un opositor a esa unción. Es un contrario, tal y cual Goliat fue un opositor a David, fue un contrario, porque David es la figura del enemigo de la unción. Pero por eso el Señor nos habla, yo el pastor, dice el Señor, unjo tu cabeza. Y uno dice, ¿será acaso para quitarme alguna mosquita de la nariz? No, 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 no. Es para que uses esa unción en tu cabeza. Úsala, úsala. Entonces, dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Regresemos a Lucas. Vamos a ver cómo vive esa cabeza ungida o cómo es el disfrute de esa unción sobre uno. Entiendo que aislamos los asuntos críticos. Por ejemplo, ahorita alguien pudiera decir, ahorita mi caso es un problema en el matrimonio. Otro puede expresar, ahorita mi situación es laboral. Pero ¿por qué el Señor está trayendo este mensaje acerca de lo que Él está comprometido, como lo estuvo con Jesús? Y Jesús, ¿cómo es que correspondió a esa unción haciendo bienes? Usted tiene que saber que el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán. Tal y cual como el Señor Jesús vio el bien y la misericordia en obra o en acción. Noten el capítulo 5 de Lucas, versículo 1. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genezaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Noten que Jesús está atento al entorno, ¿saben? Vean al Señor como alguien que tiene la cabeza ungida. Eso es precioso. Movernos así, ustedes y yo, cada uno de nosotros en este entorno es muy precioso. No anda uno como la gallinita ciega o no anda uno a base de temores e intentos, temores e intentos. Y aquí está el Señor, está en medio de su ministerio y también nos dice la situación junto al lago de Genezaret. Vio dos barcas. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Jesús no es pescador y no es el dueño de las barcas. Y nunca se anunció él
con ese oficio de pescador o como trabajador. Pero ¿por qué esa cabeza dice esas palabras en ese momento al tener un encuentro con los pescadores, y en específico Pedro, que era el dueño de la cooperativa pesquera? Es lo que me sorprende. Si tú pasaras por un lugar, llámese casa de pinturas o agencia de carros o carnicería, como Jesús allí estaba frente a unas barcas, ¿qué dirías? ¿Con quién pedirías hablar? Lo que me sorprende del Señor es que tiene en su mente que lo que dijo fue algo extraordinario. La cabeza ungida tiene esa característica, a nivel del terreno donde se encuentre posicionado o de pie. ¿Sabes? Se, eh, se le vino ese sentir. Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Ahora él está dirigiendo a los cansados pescadores. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Hey, esa cabeza no está ungida. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia y ven el potencial que tiene la unción sobre nuestra cabeza? Y esta unción es la generadora de ideas extraordinarias. Te vas a sorprender tú mismo de la talla de las ideas. Y está uno allí. Así dirige Simón Pedro su cooperativa. Muchachos, ni modo, hoy no hubo, ni modo. Así dirige un director con una cabeza no ungida para la otra. Muchachos, les doy el día, esto, aquello. Y la rutina es a base de veamos qué sale. Pero una cabeza ungida, cuando habla, eso es lo escandaloso, eso es lo espectacular en muchos casos. Hay un poder, hay una unción, hay una fe que es impartida, comunicada para que el otro la tome. Esto lo oyó Simón y le dijo: pero ya que tú me lo pides, noten eso, la cabeza ungida siempre presentará un plano para que alguien opere bajo sus palabras. Es decir, hará una petición o una solicitud de cooperación. Pero ya que tú me lo pides, entonces, en tu palabra echaré la red. ¿Ven las ideas de esta cabeza ungida? ¿Qué estás pensando al respecto? ¿Cerrar el negocio? ¿Qué estás pensando al respecto? ¿Abandonarte a qué? ¿O qué estás pensando al respecto para decir o decidir? Pero Dios quiere hoy que veas que una cabeza ungida puede rescatar la economía de mucha gente. Puede reactivar la economía en un matrimonio, en una casa. Y ahí vemos a un hombre que no es pescador, que no es dueño de eso, pero lo que diga, lo que dice, ¿de dónde lo saca? ¿Sabes? A nadie se le ocurriría eso con solo ver las barcas. Entonces díganme qué hay en la cabeza de ese hombre. Es que ese hombre nos quiere modelar la unción, modelar. Él cree en la palabra del Salmo 23 y cree que su copa está rebosando.
y cree en esa unción. Entonces, vean, a cualquiera de nosotros se nos ocurriría pedirle trabajo a Pedro, menos al Señor. Entonces, ¿de dónde saca esa cabeza, la del Señor, ese nivel tan alto de pensamientos? Eso es lo que busco. Eso es lo que nos dice la unción que existe. Entonces, eh, pedirle a un pescador que vuelva a echar las redes es como pedirle a un panadero que vuelva a hacer pan y ya hizo y no vendió. Pedirle a un pescador que vuelva a echar las redes con todos sus ayudantes, todas las barcas, todas las redes, es como pedirle a un comerciante abarrotero que vuelva a abrir el negocio y ya cerró. Entonces, se requieren cabezas ungidas aquí en Puerto Vallarta que estén en las calles caminando, que estén en el teléfono, que estén en el call center, que estén en todos lados, porque así es como se va a salvar la economía de Puerto Vallarta. Cabezas ungidas. Y entonces ahí está el Señor a la orilla de ese lago y le dijo esta palabra: lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Eso es extraordinario. Eso no tiene lógica. Eso no tiene sentido en la mente de un pescador ordinario. Hay algo sobre la cabeza de ese señor, el maestro, que debemos descubrir qué opera en él. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados o anonadados por la pesca que habían hecho. ¿Cuántas personas tuvieron alguna idea, una imaginación? Queremos que este hombre nos enseñe a pescar. Queremos que este hombre nos enseñe un seminario, nos dé un seminario de pesca. Hermanos, el seminario que requerimos es de unción. La unción no es técnica. La unción no es academia. La unción es, y vean el cuerpo del Salmo 23. Bajo esa unción nada me faltará. Bajo esa unción nada me faltará. Entonces, dice, también estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, que desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué? Porque hay tantos hombres que necesitan tener la cabeza ungida. Y aquí es para casados y solteros. Una cabeza ungida la va a poder disfrutar la esposa, la familia, etcétera. ¿Qué más? Vean, eh, allí mismo en Lucas, capítulo 14. Lucas capítulo 14. Listo. Ya pueden ir a su lugar, hermanos. Tráeme una botellita con agua. Vean,
Lucas capítulo 14, versículo 34. Objetivamente el Señor nos va a presentar un elemento conocido por todos. Dice, la sal es buena, pero si se vuelve insípida, o sea, sin sabor, ¿con qué puede recuperar su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono y hay que tirarla. El que tenga oídos para oír, que oiga. La sal, cuando la sal pierde su sabor, te ha tocado sentarte a la mesa, todo está bien, pero a alguien se le ocurre decir un breve comentario. Le falta sal. Dios mío. Ese breve comentario y muy sincero echa a perder todo, todo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿con qué puede recuperar su sabor? Una cabeza no ungida es como una sal que ya perdió su sabor. Pero una cabeza ungida es un conservador, es un sazonador, es algo que es de mucho valor entre muchas personas. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Entramos al capítulo 15 y nos ubicamos en la parábola del hijo perdido que vimos el martes para allí complementar. Para que vean cómo es la historia de dos hijos, y lo voy a presentar con un panorama, con un trasfondo nunca antes dicho. Es la historia de dos hijos, son hijos de un padre rico, riquísimo, pero son dos hijos que todavía no han tenido una conversión. Son dos hijos que siguen pensando como sal sin sabor. No saben a nada los dos hijos. Ese es un problema, ¿no? Que hay en la casa y en el reino. Hay hijos que no saben a nada, son insípidos. No tienen esa capacidad de conservar algo. No tienen esa capacidad para dar el buen sabor. Y sabes, así como la sal es para los alimentos, así la unción es para la cabeza. No se echa uno sal en la cabeza, es unción sobre la cabeza. Pero hay tanta situación de inmadurez, tanta situación de incomodidad, porque alguien piensa así. Y miren cómo manejó el padre la conversión de sus hijos. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes a los dos. Unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Lo primero que notamos es que este hijo tiene su mirada en las cosas y lo verdadero no es aquello que tiene valor comercial, sino lo verdadero es aquello que te pertenece y lo ubicas donde debe estar. La unción debe estar sobre la cabeza.
este hijo nunca se fijó qué hay sobre la cabeza del padre. Y es lo primero que el Señor nos pide. Fíjense qué hay sobre mi cabeza para que ustedes lo pidan como lo hizo Eliseo a Elías. Eliseo se fijó qué había en el espíritu de Elías. Entonces, ¿dónde tenemos nuestra mirada? Y vamos a darnos cuenta que la mirada de este hijo menor la llevó lejos, la puso lejos, la tenía lejos, al grado tal de que donde tenía planeado, allí llegó. La figura del padre es lo verdadero. Todo lo concerniente al padre es lo verdadero y es lo que hace que la casa sea próspera. El padre es la figura de prosperidad, de vida y vida en abundancia, pero los hijos todavía no están convertidos. Y esa es la cosa. No habíamos entendido esta parábola desde ese punto de vista o perspectiva. Cuando un padre es rico y sus hijos todavía no se convierten en lo que deberían ser. ¿Cuántos años llevamos aquí en Perdón y Amistad? ¿Cuántos años llevamos acumulados y todavía no tenemos una conversión profunda en ser lo que deberíamos ser y llegar a ser lo que debemos llegar a ser? ¿Qué es lo que convirtió a ese hijo? El que tomó protagonismo en esta historia, que fue el menor. No todas las personas se convierten al mismo tiempo. Primero se convirtió el menor. Pero, ¿qué pasó con ese hijo menor? Fue hasta que el padre le puso unción, que ese hijo tuvo una manifestación de, eh, de gracia recibida en su vida. Aleluya. Por primera vez el hijo experimentó, mi copa está rebosando. Pero vamos a ver pues los detalles de esta historia. Una vez con los bienes, muchos bienes, que los monetizó, los negoció y se llenó sus bolsas de dinero. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Miren lo que hace una cabeza no ungida. Esta es la historia de una cabeza no ungida. Número uno, una cabeza no ungida, lo primero que quiere es vivir como si no tuviera casa. Dios mío, ustedes tienen casa, no se les ocurra vivir como si no tuvieran casa. Su casa es perdón y amistad. No se les ocurra vivir como si no tuvieran casa. Eso es lo que una cabeza no ungida tiene, esas grandes ideas. ¿De dónde sacan esas ideotas, grandes ideas? Este hijo menor eh, se dio el gran afán de vivir como si no tuviera casa. Y se fue. Entonces, se fue lejos. Entonces, disfrutó lo que tenía, disfrutó cada pensamiento de su cabeza, disfrutó de una cabeza no ungida, le dio duro como quiso, con quien quiso, todo. Llegó una gran hambruna, algo semejante a la hambruna en los tiempos de José siendo gobernador de Egipto, allí. Y sabes, el hambre es que no hay lluvia, no hay manera de sembrar, se encarece todo el grano, todo. ¿Por qué? Porque hay escasez.
hay poca oferta, por lo tanto sube la demanda y eso encarece, genera inflación, etcétera. Comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, creyendo que ese otro fulano tiene la cabeza ungida. No cualquier persona tiene ungida la cabeza. Eso, hermanos. Si usted descubre que no hay unción sobre mi cabeza, tiene el derecho de retirarse de aquí. Pero si usted descubre que hay unción sobre mi cabeza de este pastor, quédese, le conviene quedarse. Porque no toda cabeza está ungida. ¿Ve? Eso es un asunto muy interesante y les hago esta recomendación. Péguesele al pastor. ¿Por qué? Porque hay unción y se requiere para vivir, se requiere para pensar, se requiere para negociar la unción. La unción se requiere para hacer todo bien o hacer el bien. En ambas especificaciones eh, es afirmativo. La unción se requiere, tal y cual como Hechos 10:38 la presenta el evangelista Lucas, el autor. Con esa unción Jesús hizo mucho bien. Esa unción. Entonces, se acercó a un hacendado de aquella tierra que no era de su nación, era un extranjero, y lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, hermanos, esas ideas pertenecen a una cabeza no ungida. Ya vemos claramente la situación de entre nosotros, las personas. Entonces, dice el texto que finalmente recapacitó. ¿Dónde? En su corazón, en su cabeza. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Aleluya. Vean. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una cabeza no ungida cae en el engaño del pecado. Eso es el engaño del pecado. El haber tomado esa senda es propiamente el engaño del pecado. Pero también hay un arrepentimiento genuino, que es el volverse, que es regresar a la casa de su padre. Aleluya, aleluya, amén. Y bueno, preparó unas palabras de arrepentimiento. Él dijo en el versículo 19, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, vísteme como jornalero, págame como jornalero. Miren, aunque esa sea la petición de sus corazones, a ustedes les pertenece la unción. Por lo tanto, es la unción lo que cambia el estatus total. Esto no es una unción de jornalero, esa es una unción de hijo. No hay unción de jornalero, hay unción de hijo. Exactamente. Y entonces, bueno, se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Noten la extraordinaria unción de la casa, la potente unción del Padre.
el Padre Celestial tiene como valor espiritual en su familia la misericordia. La misericordia es una gracia en acción que se da a los hijos. ¿Sabe? Dios está teniendo misericordia de usted a pesar de sus pensamientos. Y Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dice el texto, todavía estaba lejos. Eso es una descripción de cuán lejos están nuestros pensamientos acerca eh, de la gracia, la misericordia, la fe. Estamos muy lejos, pero venimos de regreso. Y vean la compasión, que es la que restaura. Es una gracia restauradora. Corrió entonces, echó sobre su cuello y lo besó. Ese beso, hermanos, es muy valioso. Ese beso, el Padre no besa a los jornaleros, el Padre besa a los hijos e hijas. Y ese beso le pertenece a usted y a mí, a cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, ven, noten lo siguiente, hijos, siervos. ¿Qué está mostrando aquí el Señor? El Señor le habla diferente a los siervos. A los siervos los trae tronándoles los dedos. A los siervos, hace esto de inmediato. Esto es ahorita. ¿Saben? Los siervos sirven a los hijos. Es una unción tan tremenda la que hay en el Padre que modela una calidad de vida que convierte el corazón. Miren, vean el panorama. Ese hijo pónganlo lejísimos, pónganlo lejos. ¿Qué será? De aquí al Tuito. Pónganlo lejos allá. Es tan grande la unción de la casa que el más alejado quiere regresar. Es tan grande esa unción, es tan grande. Entonces dice que el padre ordenó con una intención de celeridad. Traigan la mejor ropa, vístanlo, póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ustedes, siervos, muévanse, atiendan a mi hijo. Y de inmediato lo perfumaron, le cambiaron ropa, lo rasuraron, lo lavaron, todo ahí. Allí mismo en la presencia del Padre, hicieron todo. Porque esa unción es tremenda. Ahora, te voy a dar un panorama muy interesante. ¿Sabes quiénes tienen la figura de servidores a favor de los hijos? Los ángeles. Los ángeles pueden hacer todo eso tan rápido como están oyendo la palabra. Los ángeles detectan la unción sobre los hijos y por eso traen el oro, traen el calzado, traen la ropa. Pero no hubo ningún ángel que estuviera acompañando a un hijo sin la cabeza ungida, alejado. Allí aparecieron los puercos, apareció la posilga, apareció un extraño. Los ángeles trabajan bajo esa unción y por ello tú te das cuenta por qué a los de la cabeza ungida les salen bien las cosas, ahora en este tiempo, porque saben trabajar bajo la unción
Y los ángeles, que parecen anónimos, siempre están trayendo cosas. Ellos son los que traen cosas. Ellos son los que traen cosas. En lugar de decir, este hijo, mira nomás, no tiene, y es hijo de un hacendado rico, y no tiene, y no tiene. Y nosotros estamos para servirle. Es frustrante, es chocante para los ángeles eso. Pero aquí los siervos están sacando de la hacienda del Padre toda clase de bien. Porque las instrucciones del Padre es, sirvan a los hijos. Aleluya, denle un gran aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Y entonces el hijo tomó la unción de la casa y la recibió. Quedó vestido, quedó elegante. Amén. ¿A cuánto les gusta la elegancia? Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y comenzó la fiesta. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Aleluya. Comió carne. Elías comió carne en tiempo de sequía. El hijo comió carne. ¿Saben? ¿Saben cuántos ángeles hay? Muchísimos, más de los que nos podemos imaginar. A favor de los herederos y herederas. Ellos saben dónde está la carne, el agua. Ellos saben dónde está todos los bienes. Ellos saben. Entonces, y comenzaron, dice, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar, así que su padre salió a rogarle que entrara. Vean, otro hijo no convertido. No tiene la cabeza ungida. ¿Qué le pasa? ¿Cómo ve las cosas? No, es que no tenemos que ver las cosas igual. Ay, híjole, mano. Entonces, ¿qué está viendo usted? ¿Qué está pensando? ¿Qué libros está leyendo? ¿A quién está oyendo? Esta es una fiesta. La unción es una fiesta. El estar ungidos es una fiesta. ¿Saben? Su salvación comenzó con una fiesta personalizada a favor de usted. El día que usted recibió el regalo de la salvación, hicieron fiesta por usted. Entonces, ¿de dónde sacaríamos el enojo? Si es una fiesta, ¿de dónde sacamos el enojo? Si es una fiesta. Por eso el Salmo 23 es un alimento sólido, porque allí se nos da la revelación de que nuestra cabeza está ungida. Aleluya. ¿Y qué hace una cabeza ungida? ¿Cómo piensa? ¿Qué habla? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cuál es su manera de actuar? Vean al Señor haciendo milagros. Eso es lo que hace una cabeza ungida. Amén. Entonces aquí el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte, ese verbo es muy interesante porque ciertas personas valoran mucho su antigüedad y la usan para mandar un mensaje de doble sentido.
Y he escuchado eh, ese tipo de mensajes, tanto en la época de mi padre, el obispo Saúl. Llevo tantos años en perdón y amistad y no me esto y aquello. ¿Por qué tiene que poner su antigüedad? Y llevo tantos años haciendo esto y aquello y no me esto y aquello. Vean el hijo, una cabeza ungida, cómo va a hablar, y una cabeza no ungida, como que intenta convencer por méritos, a base de méritos propios. Hermano, la unción es una gracia. Es nuestra escuela la unción. Crezca en esa unción y esa unción crecerá en usted. Entonces, este muchacho dice, mira, tantos años de servirte. ¿Te ha recordado tu madre cuando no quieres lavar un plato que te cargó 9 meses y te sirvió los biberones y te limpió y te puso pañales? ¿Verdad? Ah, pero este hijo dice, yo he servido mucho. Sí, pero no nació solo. Entonces, hay una distorsión muy interesante en cuanto a que una cabeza no ungida no reconoce lo que debe reconocer, no identifica lo que debe estar distinguido para él. O sea, algo que lo debo aceptar. Aquí hay una unción en la casa y aquí hay eh, bienes, riquezas, trabajo. Aquí hay todo un equipo de servicio y yo debo de ser parte de ello. Y luego dice, y nunca te he desobedecido. Pues está diciendo mentiras porque está en desacato. Tú nunca me has dado siquiera un cabrito. Esto es interesante. Aquí, a este empleado, si fuera en términos de empresa, el, el mero dueño o el socio principal le diría a ese empleado, puede ser un trabajador del Canopy River o puede ser un trabajador de una firma de abogados o le puede decir a ese empleado desagradecido, malagradecido, tú no estás viendo la empresa como deberías hacerlo. Esto, hermanos, dicho en términos del reino de Dios, es, tu hijo no estás viendo el reino como lo deberías ver. Tienes un desenfoque y te quiero ayudar a enfocar correctamente. Dice, nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. ¿Saben? Ese joven, su cabeza no está ungida. Por eso es criticón. Por eso vive bajo políticas que él puso, no el padre. Él puso, no el padre. Entonces, número uno, un heredero no requiere pedir lo que es suyo. Es suyo. No requiere pedir lo que le pertenece. Es suyo. Amén. Un heredero usa lo que le pertenece y fue lo que el padre le va a predicar. Dice, pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Hermanos, eso unge nuestra cabeza. Eso
nos abre los ojos. Y dice, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Ahora es un hermano convertido. Aleluya. Cuando el Padre dice eso acerca de alguien, tal y cual pasa, como se indica en el texto, ha pasado de muerte a vida. Entonces el Padre es muy sensible a nuestra conversión. Es muy sensible a nuestra conversión. Podemos atender las reuniones, podemos participar, podemos ser de buena convivencia, etcétera, pero el Padre está atento a esa inclinación favorable que ponemos nuestra cabeza para que Él la unja, o encuentra resistencia y no permitimos que la unción repose. Debe reposar la unción en nosotros para que estemos disfrutando de toda la bendición de la casa. Y recuerden que los ángeles están listos. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre. Amén. Aleluya. Vamos a ungirnos. Vamos a ungirnos en fe, tomando la palabra de recibir unción sobre nuestra cabeza. Amén. Ahorita cuando pasemos a diezmar y ofrendar, va a haber un recipiente para que usted ponga sus manos y ponga aceite sobre su cabeza. Amén. Vamos pues a prepararnos para traer al Señor diezmos y ofrendas que hayamos preparado, dispuesto con nuestro corazón. Aleluya. Bendito sea el Señor. Recuerde que le vamos a decir al Padre, Padre, estoy comiendo de lo mejor en tu casa. Estoy recibiendo alimento sólido en tu casa. Señor, estoy siendo vestido. Estoy despojándome de lo viejo, de aquello que no me pertenece y estoy recibiendo, Señor, esta unción hoy sobre mi cabeza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Diga conmigo Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Amén. Y aquí se van a poner junto al canasto. Amén. Y podemos pasar. Podemos pasar.